El miedo es como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Aunque nacemos únicamente con dos miedos innatos, el miedo a caernos y a los sonidos fuertes, la información que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida nos sirve para estar alertas y prevernos aquellas cosas que son potencialmente peligrosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia del programa El Placer de Leer. Gracias a nuestro productor y amigo Rafael Lima, que nos permite siempre estar en comunicación con ustedes a través de este medio y estarles brindando mucha información, estarles brindando alternativas, opciones, lo que aprendemos, lo que practicamos, lo que llevamos a cabo para poderlo compartir con ustedes. Y finalmente ustedes son los que tienen la última palabra con su propia experiencia. ¿Cómo les fue en esa actividad que propusimos en el programa anterior, que era precisamente ayudar en cualquier forma que tuviésemos posible al alcance de nosotros, desde donde nos encontremos? Muchísimas gracias a todos aquellos que están brindando su servicio de conocimiento a través de talleres, y que estos son de forma gratuita, que nos están compartiendo ejercicios que están haciendo dentro de su casa, con la familia, que les está dando resultado. Gracias, en verdad. Todo ese esfuerzo y todo ese trabajo lo estamos viendo, lo estamos valorando, estamos ejercitando algunos de esos ejercicios, y nos inspira, nos hace sentir cerca, aunque estemos lejos, nos hace sentir lejos, nos hace sentir cerca, acogernos. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar del miedo. Ya les había comentado que les iba yo a platicar un poquito respecto al miedo para que lo podamos entender, porque lamentablemente en este momento hay muchas personas que están sufriendo mucho a causa de esta psicosis que se ha generado. Y bueno, es importante que entendamos cómo es el miedo. Les compartí ya también en YouTube y a través también de Facebook, en Evalidia Prieto Oficial, un ejercicio precisamente que yo llevé a cabo a través de superar ese miedo. El miedo al que yo me enfrenté, uno de los miedos fue a manejar. Y vamos a ver varias alternativas. Vamos a ver qué es el miedo. Como bien les comentaba al principio, nosotros nacemos con dos miedos innatos. Eso es parte de nuestro desarrollo, de nuestra forma de ser. El miedo es una energía que se genera dentro de nuestro cuerpo para protegernos del peligro. Nosotros nacemos con dos tipos de miedo, que es el miedo a caernos y el miedo a los sonidos fuertes. Con eso nacemos, que eso es parte de lo que nuestro cerebro lo que va a provocar es ayudarnos a través de este miedo para protegernos del peligro, y que podamos desarrollarnos e ir investigando todo ese entorno que nos rodea para ir aprendiendo, recordando siempre que la vida es un proceso, es una escuela donde venimos a aprender, a crecer, a transformarnos, a ser personas mucho mejores que todas las cualidades con las que ya nacemos. El miedo es una conducta adaptativa que nos ha permitido sobrevivir a los depredadores y a los desastres naturales. La mayor parte del miedo es aprendido, y los temores se desarrollan por asociación según vamos haciéndonos mayores. Cuando evitamos ir solos por un callejón oscuro, o si por ejemplo subimos a un helicóptero por primera vez, sabemos que aunque nunca nos haya pasado antes, que éste se puede caer, por lo que experimentamos un estímulo por anticipación. O sea, generalmente ¿qué es lo que pasa? Nuestro cerebro segrega cuando vemos algo de peligro, cuando siente algo de peligro, inmediatamente segrega adrenalina, y la otra se llama, una es adrenalina y la otra se llama, son dos sustancias químicas que segrega, noradrenalina, que son dos sustancias que segregan el torrente sanguíneo, y es una forma en la que nos activa ante el peligro.
ante el peligro para que nos prevengamos, para que nos anticipemos. O sea, todavía no lo estamos viviendo, pero nuestro cuerpo ya está haciendo una serie de funciones y de transformaciones para prepararnos. Y la primera reacción de nuestro cuerpo ante el miedo tiene la capacidad nuestro cerebro de crear algunas reacciones, pensamiento y acción. Pero el miedo funciona de forma autómata, o sea, por sí solo. El proceso que tiene lugar en el hipotálamo, que es una partecita que tenemos en el cerebro, en la parte de atrás, el hipocampo y la amígdala cerebral, que estas comienzan con el estímulo. Es, por ejemplo, ¿no? No sé si hayan vivido, hayan pasado en algún momento de nuestra vida que estamos solos y de repente escuchamos un ruido diferente, se supone que estamos solos y que no hay nadie, y entonces antes de averiguar qué es lo que está pasando, inmediatamente en nuestro cerebro empieza a ver las opciones, o llegó alguien de improviso, o dejé algo mal puesto. Por ejemplo, las personas que tienen mucha psicosis a los eventos de temblor, o dicen está temblando y se queda así pensando y se queda totalmente inmóvil y todavía ni siquiera ha visto ese sonido que de dónde proviene, por qué proviene o de qué es. Bueno, uno de los consejos, además de estar viendo, que vamos a estar viendo aquí varios detalles de cómo funciona el miedo para que lo podamos entender y lo podamos enfrentar, y en esos momentos que es muy importante, vamos a ver primero cómo funciona. Entonces, estamos viendo aquí cómo antes de que nosotros indaguemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó con ese sonido que percibimos cuando estamos solos y que ya nos estamos predisponiendo a miles de opciones antes de averiguar o validar, verificar que efectivamente sea lo que estamos pensando o no. En ese momento, los pulmones captan al máximo de oxígeno posible para inspiración. Los sistemas digestivos e inmune dejan de malgastar energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia, por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos a un plan mayor. O sea, ya oyó el ruido, inmediatamente el cerebro lo que hace es segregar esa adrenalina y el otro componente que es noradrenalina en el torrente sanguíneo, y se empieza a activarlo cuando todavía ni siquiera nos hemos levantado a averiguar qué es lo que ocasionó ese sonido que nos puso en alerta. Y entonces deja de hacer las funciones del aparato digestivo, o sea, todo, prácticamente lo paraliza por dentro y está dedicado exclusivamente con toda su energía, porque en la primera instancia en el sistema nervioso simpático, activado por el hipotálamo, desata una reacción en cadena. Se activa la médula adrenal, que emite adrenalina y noradrenalina. Las pupilas se dilatan para poder captar el máximo de luz. La presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan por las hormonas del estrés, y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayudan a poner al sistema circulatorio a gran velocidad. Los vasos de la piel se contraen y ésta se queda sin el líquido que mantiene su temperatura, dando lugar a la sensación de escalofríos, y suben los niveles de glucosa que junto con la adrenalina producen la llamada carne de gallina. Estas reacciones corporales son las que preparan a tu cuerpo para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra él o para huir lo más rápido posible de la situación. Recuerdan que ya habíamos visto precisamente ese funcionamiento que nosotros tenemos ya desde que nacemos, ese funcionamiento del miedo, nuestro cerebro lo utiliza para preservar la vida. Entonces, vean todo el funcionamiento que tiene, y nosotros todavía ni siquiera nos hemos movido del lugar donde está, en el ejemplo que les puse, de que escuchamos un sonido y no hemos sido capaces de levantarnos para ir a ver qué es. O sea, antes de hacernos todo este cuestionamiento, antes de permitirle a nuestro cuerpo llegar a ese momento de parálisis y miedo,
que nos levantemos, que lo enfrentemos. Precisamente en el ejercicio que les compartí yo a ustedes, ese ejercicio es de no permitir, porque esta forma de segregar la adrenalina de nuestro cerebro para el torrente sanguíneo, para que una de las primeras reacciones es como cuando estamos, o como en la antigüedad, se está frente al peligro, y hablaba básicamente de cuando está un animal, por ejemplo, está frente al cazador. Su cerebro lo primero que hace es descargar esta adrenalina y prepararlo. La primera intención es huir, y no huye, tal vez opciones que tiene para enfrentar a ese cazador, y si ve que no puede huir porque aquel es más rápido que uno, o que está uno en una parte encasillada, bueno, el cerebro vuelve a hacer otra descarga de adrenalina y hacer todo este funcionamiento en el cuerpo para darle mayor fuerza en las extremidades, para poder entonces enfrentar a su cazador. Pero esto sucede en cuestión de segundos, dependiendo de la situación, cómo va funcionando. Si ve que no puede, porque también el cazador es demasiado grande o está fuera de su alcance, entonces vuelve a generar otra descarga de adrenalina, y esto lo que provoca es que paraliza precisamente todos los músculos del cuerpo y lo deja impávido, inmóvil. Ya cuando llega esto es porque no puede ni huir, no puede ni enfrentar, siente que no accionó en el momento que tuvo esta descarga de adrenalina para enfrentar, y el miedo se acrecentó a través de la descarga de adrenalina, y entonces se paraliza y se entrega. Y se entrega ya a su oponente, a su cazador. Bueno, en los seres humanos es una forma natural de nuestro cuerpo para preservar la vida. Y precisamente es esa sensación de temor que es toda una actividad compleja en la red cerebral, no solo de la amígdala, como se pensaba hasta ahora, sino que también activa, bueno, otra parte de nuestro cerebro que ahorita les voy a comentar. Bueno, al funcionar así, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar precisamente, ya sabemos y ya entendemos esta parte de cómo reaccionan los animales ante la supervivencia, y esa es nuestra parte inconsciente del ser humano, y que reacciona de la misma manera. El miedo es una respuesta activa de nuestro cerebro ante una posible amenaza. Esta origina cambios en la fisiología, los pensamientos y la conducta. Hasta hace poco el estudio de las bases neurológicas del miedo se habían centrado en la amígdala, una pequeña estructura alojada en el sistema límbico. Pero diversas áreas cerebrales participan en la emoción del miedo, entre ellas la ínsula, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. Los científicos llaman miedo a un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento. Pero ¿cuándo se origina el miedo? Bueno, pues en los últimos años los estudios de las bases neurológicas del miedo se ha centrado en una región cerebral concreta, la amígdala, una pequeña estructura, como ya habíamos dicho, en el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Estas áreas de tensión de señales de peligro. Se podrá decir que trabaja de forma análoga a un detector de humo. Permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante la pone en marcha. Si no tuviéramos amígdala, probablemente no sentiríamos miedo, como lo sucede a las personas que sufren la enfermedad de Urbach-White, una patología genética poco frecuente que calcificación lenta de la amígdala. Bueno, imagínense una persona que no tenga miedo,
padre, ¿no? Podríamos pensar que es padre, pero no, porque este efecto en nosotros es una forma de protegernos al miedo y actualmente precisamente por la situación que se ha desencadenado, pues vean hasta dónde llega. Si se dan cuenta, hemos recibido un bombardeo de información que, que nos dicen y nosotros empezamos a predisponernos y no hemos visto nada. No hemos visto a nadie, no hemos comprobado absolutamente nada, pero ya en nosotros despertaron a través de las palabras y a través de lo que nos están diciendo una psicosis que nos lleva al borde del estrés, a tener mucho pánico, a tener mucho miedo, a estar paralizados, a estar temerosos, que cualquier ruido que en este momento se pueda percibir en esa soledad en la que en algunas personas se encuentran, realmente las llevan al límite. La mente, nuestra mente es tan creativa que como bien les digo, ni siquiera hemos visto nada, no hemos comprobado nada, pero con toda la información que nos han estado proporcionando, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a los que están escuchando esta información. Si nos comparten, nos ayudarían bastante para que otras personas escuchen esto que es el miedo y la forma en que podemos enfrentarlo. Vamos a ver algunos ejercicios. Primero estamos viendo cómo es el funcionamiento que es incontrolable, que trabaja a través de una parte de que nosotros no podemos controlar, que está presente en nuestro ser y es una forma de protegernos. Pero cuando recibimos una serie de información que no hemos comprobado, que no hemos vivido, como en el ejemplo que les decía, una persona que se sube, por ejemplo, a un helicóptero, jamás en su vida se ha subido a un helicóptero, pero ya se predispone porque piensa que se puede caer. Entonces, ¿cómo lo va a saber si nunca lo ha vivido? Ah, bueno, pues es una forma de protegerla, de proteger la vida, que es una posibilidad y es sentir esa adrenalina y sentir ese miedo. Eh, se analizaron 27 estudios que se basan en datos obtenidos a partir de la resonancia magnética funcional en 677 personas. Como método experimental utilizaban el acondicionamiento del miedo, un aprendizaje de tipo pavloviano. Este aprendizaje asociado se produce tras emparejar de manera repetida un estímulo neutro bueno, esos son de los estudios que se han llevado a cabo. Bueno, con este estudio que hicieron, la reacción en el individuo se convierte en condicionado, provoca una respuesta condicionada después de emparejarla con el estímulo incondicionado. Bueno, para las personas que tienen mayor conocimiento, podrán entender cómo es que realizaron este ejercicio, pero nosotros vamos a verlo de una forma mucho más práctica. Entonces, imagínense, y yo creo que muchos de los que me están escuchando han llegado a vivir esa experiencia, en donde, por ejemplo, hay personas que le tienen mucho miedo a la oscuridad porque es lo que está pasando en su entorno y entonces se pierde mucho miedo ante la situación. No han visto nada, no han escuchado nada, no saben más nada. En la oscuridad que los empieza a predisponer, empieza a segregar esa adrenalina en la sangre y empieza a hacer todo este funcionamiento lógico. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezan a imaginar eventos que no existen, eventos, personas, animales, aquello a lo que le tienen más miedo lo empiezan a maquinar de tal manera que efectivamente llegan a verlo. O sea, lo están viendo porque lo están creando a través de su mente, no porque realmente exista. Pero cuando el miedo llega a niveles bastante altos, después de que no se atendió en la forma inmediata de decir, bueno, yo le tengo miedo a la oscuridad, inmediatamente otra cosa, a lo mejor prendo una luz o dejo una luz prendida para acompañarme y dejar de permitirle al miedo que siga segregando la adrenalina, eventos que ni siquiera son existentes, porque llegan a verlos, llegan a vivirlos, llegan a sentirlos como si efectivamente estuvieran, pero lo están creando a través de la mente, es a través de su imaginación, porque no le dieron una solución en el momento inmediato, no le dieron una solución y si no permitieron
que siguiera estas descargas de adrenalina hasta dejarlos paralizados totalmente. Y ya comentábamos que después de esta parálisis llega una depresión muy fuerte en las personas que ya no pueden ayudarse por sí mismas, ya necesitan ayuda profesional y médica para poder salir de esas depresiones debido a el origen es desde un miedo, de un miedo que le permitieron acrecentarse. En el ejemplo que yo les compartí precisamente es de que yo no noté, yo no me di cuenta que pasado de un duelo siempre nos comentaba una psicóloga que cuando enfrentas un duelo, el que sea, recuerden que los duelos puede ser un cambio de casa, un cambio de perder el trabajo, perder una mascota, perder un ser querido. Cuando pasas este duelo, generalmente siempre busca el cerebro algo con qué acogerse o con qué de alguna manera sentir alivio a ese dolor tan grande de la pérdida. Y se refleja de muchas formas. En mi caso, en la forma que se reflejó es que sin darme cuenta empecé a sentir mucho miedo a manejar vehículo. Yo ya traía una experiencia como de 20 años manejando y sin embargo no me di cuenta cómo fui perdiendo. Yo creía que como era algo que no me llamaba mucho la atención, yo aprendí a manejar por necesidad y no es algo que me encantara, no le tomé importancia. Y entonces permití que siguiera ese miedo, ese temor a algo que no entendía ni siquiera por qué, hasta que llegó el momento que, fíjense, todavía no manejaba, pero el hecho de saber que tenía que manejar, inmediatamente empezaba a sentir mucho pánico, mucho miedo. Empezaba esta transformación de la que les estaba comentando, de que el cerebro al segregar y todo el cambio fisiológico y la alteración de la presión y el corazón, la emoción que empezaba a sentir, antes siquiera de subirme al vehículo, todavía ni siquiera empezaba a manejar. Entonces ya cuando llega ese momento es cuando detecto yo que ya es un problema muy grave, porque no entiendo por qué no puedo manejar y siento ese pánico, ese miedo tan grande que me lleva a temblar antes de subirme al coche y a sudar en frío, que es lo que comentamos o es lo que sabemos de la sudoración, de tanto miedo que me causaba el manejar. Entonces empecé a buscar mucha información y es importante que sepamos a qué le tenemos miedo. En este momento que estamos viviendo situaciones caóticas de información por todos lados que nos dicen muchas cosas, que muchas lamentablemente no son verdad y que ya llega un momento en que ya ni sabemos a quién creerle, porque nos hablan de cifras, nos hablan de eventos, nos hablan de situaciones verdaderamente caóticas, lastimosas y que la verdad es que muchas ni siquiera tenemos la evidencia sean verdad, pero nos están predisponiendo. Entonces muchas personas que se encuentran en este momento en su hogar que se han permitido absorber toda esa información y que la siguen viendo, que siguen viendo noticieros y que les llegan mensajes muy cargados de mucha emoción negativa, pues entonces las personas han caído en depresión, han caído en psicosis, en donde tienen un pánico, inclusive de asomarse siquiera a la puerta, porque ya se imaginan que van a ver toda esa catástrofe de lo que les están hablando, nada más con llegar y salir a abrir la puerta. Entonces, bueno, primero es identificarlo, qué es lo que nos causó ese pánico, ese miedo que nos ha llevado a tener esa intranquilidad, a no poder ni siquiera dormir. Hablaban muchos aquí que tienen el problema de mucho insomnio, pues es parte de esa tensión de estar a la expectativa, de estar pensando qué es lo que va a pasar a través de todo lo que ya nos dijeron. Entonces, ya una vez que nosotros lo identificamos, ahora vamos a buscar vamos a buscar información verídica, comprobable, si eso es lo que queremos. La otra que a mí me enseñaron, bueno, fueron dos técnicas. Una es, ya que lo identificaste, es enfrentarlo. Cuando se trata de un ejercicio en práctica, como es en el caso mío, que era de conducir, bueno, pues entonces lo que hice es que ya no lo pensaba. O sea, dejé de pensarlo, dejé de inyectarle energía antes de comenzar a manejar
Y lo que hice que fue tomar las llaves e ir y primero dar un así, pero sin estar pensando en manejar, sin estarle inyectando energía, sin estarle inyectando toda esa información o ese miedo que en algún otro momento tenía. No es fácil, la verdad que no es fácil porque lo hemos vivido ya tan en repetidas veces que cuesta un poco de trabajo, pero fue volverlo a practicar, volverlo a enfrentar. Nuestro mentor nos comentaba, o otra de las técnicas decía, bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú tienes miedo a aventarte a la alberca porque en algún momento de tu vida, cuando eras pequeño, te empujaron te empujaron jugando intencionalmente, pero tú estabas distraído y en el momento que caes, pues te asustas, te impactas tanto que ya no puedes meterte a la alberca, aunque sea un chapoteadero, no te puedes meter, porque a tu mente, el cerebro lo que hace es recrear otra vez esa escena de pánico, de miedo, que te agarraron distraído, cuando menos sentiste ya estabas en el agua y no sabías nadar. Entonces, lo que debes hacer en esa cuestión es ir y enfrentarte y aventarte a la alberca, pero sin pensar, ay, me voy a ir a aventar a la alberca y el agua y lo que sentí y el miedo, o sea, dejas, inhibes esa parte, no le permites al cerebro que descargue esa adrenalina, vas y obviamente lo vas a hacer con cierta precaución y si no sabes nadar tampoco te vas a aventar a la alberca de clavados, ¿verdad? Sino en una parte más baja, en donde sabes que está muy, muy, muy pequeño y sin ningún peligro y vas y te vas a meter, pero tu pensamiento lo tienes en otro lado. No estás pensando en el evento de lo que vas a hacer. Entonces, obviamente las primeras veces que lo vas a hacer, no se te va a quitar el miedo, o sea, no es de que entres y, ya, estoy sanado, no, sino lo que te lo va a dar es el dominio de ese miedo que no le vas a permitir segregar la adrenalina antes y lo vas a hacer sin pensar y sin darle la oportunidad. Esa técnica fue la que yo utilicé para manejar, de no darle la oportunidad de estar pensando en todos los eventos anteriores, tomar las llaves del coche y manejar. Y entonces continuaba teniendo miedo. Conforme iba yo practicando y lo volví a hacer, otra vez volví a inhibir esa parte de recuerdos para que no me afectara, tomaba las llaves, agarraba el coche y me ponía a pensar en otra cosa para ponerme a hacer mis actividades y empezaba a manejar. La habilidad de tanto tiempo de manejar, pues obviamente que tampoco se te olvida. No tenía ningún problema con conducir el vehículo ni nada, entonces trataba de tener mi pensamiento en cosas, incluso podemos estar pensando en cosas, eventos maravillosos, situaciones preciosas que nos han pasado en algún momento, que tenemos un sabor sumamente agradable y grato, y entonces el estar pensando en eso nos ayuda y enfrentarlo y hacerlo, practicarlo. En ese caso, cuando tenemos un miedo. En el caso que decíamos de la persona que tiene miedo a la oscuridad, antes de permitirle que todo este proceso surja en nuestro organismo, es prevernos con una luz, ¿no? Sin pensar en nada, prender una luz y seguimos haciendo nuestras actividades o dormimos o leemos, para poder ganar el sueño y no estar pensando en eso. En el caso de cuando estamos solos y que escuchamos un sonido, este, bueno, muchas de las ocasiones, por todo lo que nos cuentan a veces cuando somos niños, nos aterramos. Nos aterramos y escuchamos un ruido y decimos, caray, si estoy solo, ¿no? Porque escuché a la mejor que abrieron la puerta. Entonces, antes de imaginarte que ya se metió un ladrón, que alguien vino inesperadamente, que te va a agarrar sorpresivamente, antes de pensar en todo eso, es indagar cuál fue la situación del sonido, de dónde proviene. Efectivamente fue tu puerta, fue la puerta del vecino. Este, no sé, validas en que tú estás solo, pero no le permites a tu mente que esté en esa expectativa de miedo, ¿no? Así, no, sino en una forma normal. Fíjense, ha habido tantos estudios de esta situación del miedo, de cómo puede reaccionar de una forma tan fuerte, que hay un ejemplo que a mí me dijeron bueno, que me platicaron, precisamente de una pareja que se va de viaje y deja a su pequeña encargada con un familiar, con una de sus tías. Entonces ellos ya están de viaje, la pareja, los papás de la niña tiene 4 años, se llama el libro Inteligencia Emocional,
para que vean hasta dónde puede llegar a causarnos un grave problema. Bueno, en ese libro menciona que regresan los padres y ya le avisan al familiar que ya regresaron, que ya están en el aeropuerto, y pues no sé, a lo mejor se ponen de acuerdo que más tarde van a ir a recoger a su pequeña de 4 años, pero a este familiar se le hace fácil decir, bueno, pues si no sabes que mejor yo se los llevo a su casa para cuando ellos lleguen del aeropuerto, los reciba la niña ya está en su casa. Y deja a la pequeña en la casa, sabiendo que ya vienen del aeropuerto, que ya van a llegar a su domicilio, la deja, y la niña, para darle la sorpresa a sus papás, se mete en el closet. Se mete en el closet y ahí se esconde para darle la agradable sorpresa. El papá de la niña usaba o utilizaba armas. Entonces, cuando llega a la casa y escucha pequeños ruidos, pues él, a sabiendas de que la casa supuestamente estaba sola, entonces toma una arma y va muy quedito, va a tientas a ver quién era que se había entrometido en la casa, él ya pensando, fíjense ya todo lo que había pasado por su mente, de que si la casa estaba sola, de que si oían ruidos, pues desde luego debía ser un intruso o otra cosa. Y bueno, en el momento que abre el closet y sin pensarlo, sí, hiere a la niña con el arma que tenía. Vean hasta dónde puede llegar el miedo a actuar involuntariamente en nosotros si le permitimos que llegue a esos niveles. Y bueno, aquí con esta gran imprudencia lo manejan en ese libro, y la verdad es muy impactante, es mucho de pensar. Yo en estos momentos me quedo pensando, analizando de esas personitas que están solas, que no tienen la oportunidad o que no manejan estos medios de comunicación, que están pegados a las noticias, a la mejor de radio, de televisión, que es lo más viable para cada quien, y que están al sobresalto. Imagínense cuánta adrenalina están descargando en su persona. Además de que si esta adrenalina, todo ese funcionamiento del miedo, lo que causa también es uno de los estímulos, es que eleva el azúcar en la sangre. Imagínense las personas que son diabéticas, cómo las tiene esta situación, que precisamente eso es lo que las hace más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, virus, bacteria que pueda haber en el ambiente, porque sus defensas bajan definitivamente al estar bajo el estrés, al estar bajo el miedo, porque como les comenté a un principio, en el funcionamiento del miedo, al segregar esta adrenalina, lo que hace el cerebro es desconectar todos los funcionamientos de todo el organismo para centrarse exclusivamente en aquello que tienen miedo. Entonces, imagínense lo importante que es conocerlo, saberlo, identificarlo y buscar que no llegue a esos niveles incluso de parálisis. Ahora, ya les estoy dando algunos ejemplos de cómo se puede enfrentar cuando son situaciones pues algunas situaciones que podemos llevar a cabo, que no son tan graves, que no hemos permitido que llegue a niveles donde ya necesitamos una atención o una ayuda de una persona profesional. Bien, aquí entra precisamente esto que yo les comentaba desde el programa pasado, de ayudar, cómo podemos ayudar a esas personitas que están mal de salud, que además están bajo este temor, este terror, que no podemos irlas a visitar, que no podemos salir porque la indicación es que tratemos de salir lo menos posible, a menos que tengamos que salir por víveres, que es la única opción para salir. ¿Cómo podemos ayudarlas? Las podemos ayudar a través de hablarles, a través de hacerles ver parte de esta información, que se den cuenta cómo funciona el miedo, para que lo entiendan, para que en el momento que estén sintiendo ese pánico no se lo permitan y hagan otra cosa. En las personas mayores o en los pequeños, que a lo mejor no podemos explicarles totalmente cómo funciona esto, lo que sí podemos hacer es distraerlos. En el momento que distraemos, que están empezando a sentir ese miedo, esa psicosis, y los distraemos con algún juego, con música, con canto, con baile, con ejercicios. Bueno, hay muchas cuestiones con las que podemos distraer tanto a un pequeño como a una persona mayor para sacarla de esta psicosis, escuchando, platicando, preguntándole de sus anécdotas, qué cosas son de las más maravillosas que recuerdan, siempre hablar
de cosas sumamente positivas y no ponernos a hablar, bueno, sabes que la voy a ayudar y le voy a hablar, le voy a decir, oye, ¿y tú en tu época viviste algún tipo de psicosis? Porque te van a sacar una serie de situaciones que ya hemos vivido en otro momento y que precisamente tienen que ver y que está involucrado el miedo, la manipulación y muchas cosas, que una parte es real, pero la otra es ficticia o la han engrandecido mucho más para estar dominando o estar estimulando este miedo en las personas y que se bloqueen, porque eso es lo que sucede. Cuando el miedo nos está superando, empezamos a bloquearnos. Y bien, esto es importante, estarlo viendo, el estar ayudando. Entonces vamos a hablar con las personas vía telefónica, las que tienen oportunidad, platiquen con ellas, platíquenles, díganles que nos cuenten, que nos platiquen sus anécdotas. De verdad hay personas que tienen tanto que enseñarnos, pero nadie se los pregunta. O muchas veces cuando somos familiares y, ay, es que eso ya me lo contó un montón de veces y me contó cuando usaba el tranvía y me contó en su época, cuando vivían sus padres, cómo veía las cosas, cómo las vivía, cuando, etcétera, ¿no? Y a veces llega a ser un algo que para nosotros es molesto, fastidioso o que ya no sabemos la historia, pero para esa persona es importante y es una manera de distraerla, es una manera de hacerla sentir bien, que la estamos escuchando y le estamos dando de esta manera algún tipo de ayuda, que es tiempo al estarles hablando. Bueno, estas son opciones que podemos ver, además de todas las personas que nos están apoyando, que están dando sus cursos gratis, cursos muy valiosos en todos los niveles, en todas las actividades de negocios psicológicos, de deportes. Bueno, nos están dando una serie de cosas que nos están ofreciendo voluntariamente para acompañarnos, para enseñarnos y algunas cosas que de verdad en otro momento pueden ser muy costosos estos cursos, entonces hay que tomarlos. Y bueno, vamos a seguir viendo pues todo esto que tiene que ver con el miedo. Ya vimos un poquito todo el funcionamiento, cómo lo podemos enfrentar, que anteriormente se pensaba en 2 o 3 partes del cerebro que funcionaban y que generaban todos estos cambios momentáneos y y hasta llegar el momento que, bueno, ya ver todo el aprendizaje que tienen los conocimientos. Dicen, descubren el mecanismo cerebral del miedo que paraliza al individuo. Un equipo de neurocientíficos ha descubierto una vía neuronal que subyace a comportamientos emocionales críticos como la supervivencia. La nueva investigación ha identificado una cadena de conexiones neuronales que vincula el circuito de supervivencia central a la médula espinal, haciendo que el cuerpo se paralice al experimentar miedo. Una importante región del cerebro, la sustancia gris periacueductal, es responsable de cómo humanos y animales responden al peligro. Esta sustancia que rodea el acueducto cerebral en el mencéfalo puede desencadenar respuestas como la paralización, un alto ritmo cardíaco, el aumento de la presión arterial o el deseo de huida o de luchar. La investigación ha descubierto una vía cerebral que se extiende desde la sustancia gris periacueductal a una parte muy localizada del cerebro, denominada piramis, y ha demostrado que la piramis está involucrada en la generación del comportamiento de paralización cuando las redes centrales de la supervivencia se activan ante situaciones amenazantes, innatas o aprendidas. Hay un creciente consenso en que la compresión de los circuitos neuronales subyacentes a la conducta por miedo a un paso fundamental para el desarrollo de tratamientos eficaces para aquellos cambios de comportamiento asociados con los trastornos emocionales como la ansiedad, el pánico o las fobias.
Bueno, pues aquí nos los están dando precisamente de una forma más científica lo que les estoy hablando y que es probable que muchos de ustedes lo hayan vivido en ese momento que se paralizan cuando llevan un impacto emocional y que de momento se quedan impávidos, que no lo pueden procesar, que incluso no lo alcanzan a procesar y lo primero que hace en su organismo ya no es segregar la adrenalina así de momento y alterar la presión cardíaca, sino ya llegar de forma directa a paralizar el cuerpo. Dice, imagínese que se encuentra paseando por la calle y de repente alguien se dirige hacia usted de forma amenazadora, con clara intención de atracarle. Antes incluso de que sea consciente de ello, su cerebro activa una compleja red de mensajería con el fin de evitar la amenaza. Su cuerpo adopta las medidas necesarias para protegerlo del atraco. Empieza a sudar, su corazón se acelera y sus piernas intentan correr en dirección contraria. Esta respuesta de miedo le podría salvar la vida, o en este caso, pues la cartera. Esta respuesta de miedo, bueno, pues sería un tanto positiva, pero también puede convertirse en problemática si a partir de aquel día deja de salir a pasear o incluso a sabiendas que no existe ningún peligro. ¿Sí? O sea, en ese momento nos salva la vida, pero cuando nosotros, bueno, a la vida o la cartera, ¿no? Cuando a veces está vulnerable a algún tipo de situación, ese es un ejemplo de ver cómo el miedo nos puede ayudar y cómo nosotros debemos de tomarlo y cómo debemos de transformarlo en una energía a nuestro favor. En ese momento el miedo de decir correr, huir en la forma, en dirección opuesta de aquello que nos inspira, que es un peligro y nos puede ayudar en ese momento. Pero si no lo procesamos y lo dejamos como un evento fortuito y único y le permitimos que sea parte del aprendizaje como una enseñanza, bueno, después vamos a salir a la calle y toda la vida vamos a estar con esa sensación o ese malestar de que ya en cualquier momento se vuelve a aparecer el mismo evento o dejamos incluso de salir. Bueno, pues eso es lo que está pasando actualmente. Empezaron a darnos una serie de información con muchísimos números en este momento de cuestiones que muchas ni siquiera eran ciertas y entonces empezaron a crear esa psicosis de tal manera que ahorita la gente se encuentra sumamente aterrada. Muchas personas están sumamente aterradas y lo más conveniente en este momento pues es seguir las instrucciones, de mantenerse en casa, pero ya no estarle inyectando mucho más energía, estar viendo noticieros que nada más están dando información que ni siquiera es cierta, en las redes sociales que se están encargando de proporcionar información alarmante que ni siquiera existe y están llegando a causar esa adrenalina que llegue a niveles insospechados y causando mucho terror. Ya no es miedo, es terror en las personas. Entonces, bueno, vamos a ver otra cosa. Fíjense, aquí el miedo en este ejercicio que decíamos de cuando estamos expuestos a algún percance en la calle que nos libra, bueno, ahí estamos transformando el miedo en algo que nos beneficia para protegernos, ¿sí? También es importante ver que hay personas que les gusta estar o sentir esa adrenalina en el cuerpo y la aprovechan y la ven como un juego cuando efectúan algunas actividades de mucho riesgo y de mucho peligro y que esto es parte de lo que los nutre y los hace sentir bien. Y es la parte divertida del miedo. Muchas personas se divierten pasando miedo, les gusta la emoción de los deportes o experiencias extremas, películas de terror, historias de miedo. Estudios científicos relacionan la atracción por el miedo. Esto es porque esa respuesta de lucha o huida puede tener una parte satisfactoria y se relaciona incluso con la excitación sexual. Aquellos individuos con un sistema de dopamina eficiente, el que hace que queramos repetir un comportamiento, tiene la sensación de que experimentar miedo en un lugar que sea seguro se convierte en algo divertido. Esto es un esfuerzo de confianza
porque nos hará sentir más fuertes. Otras personas, sin embargo, no consiguen que su cerebro interprete todas las reacciones físicas desencadenadas por el miedo como algo divertido y lo siguen asociando a un peligro. Sí. Bueno, pues aquí que vean, estamos buscando precisamente a transformarlo. Por eso es lo del tema, el miedo, o crisis o creces. Bueno, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Cómo lo estás utilizando tú a tu favor? Decíamos que buscar estar haciendo actividades, estar desarrollando, haciendo aquello que siempre quisimos y que por el tiempo, por las carreras, por las actividades, por nuestro trabajo no lo podíamos hacer y que en este momento está para hacerlo. Como leer un libro que dejamos ahí pendientes. Si les gusta mucho la adrenalina, bueno, pues también hay muchos libros de lectura donde podemos llegar o pueden llegar a esas personas que les guste esa adrenalina, disfrutarla. Bueno, pues tenemos también lecturas. Ahí tenemos a Lovecraft, que tiene una exquisita forma de detallar los momentos, las circunstancias y los lugares que te adentras. De verdad, habla con una belleza en las palabras este autor. Bueno, pues ahí está recomendado para los que les gusta vivir emociones fuertes, ver cosas de terror y distraer la mente en otra cosa diferente de la situación que se está viviendo para no inyectarle mayor energía y dejar de salir. La otra, bueno, además de la lectura, estar escuchando música, estar escuchando esa música que nos gusta, estarla escuchando, ponerse a bailar, ponerse a cantar. Ya vimos en los retos de 7 días todos los beneficios y les vamos a compartir algunos más. Todas esas actividades que nos llena es buscar precisamente que todas estas situaciones sean a nuestro favor, pasar de pensar que el miedo en una crisis, pensarlo como en algo, una herramienta que nos ayuda a crecer o en un estímulo que nos ayuda a salir adelante, a levantarnos. Generalmente las mayores cosas más productivas, más exitosas que nosotros hemos llevado a cabo han sido a través de superar, enfrentar el miedo, como en el ejemplo que les decían. De verdad que cuando ya lo logré, cuando logré manejar, superar ese miedo, dejar de sentir, ya no permitirle al cuerpo que segregara todo esa adrenalina, esa sudoración, esa respiración agitada, cuando ya no se lo permití, lo empecé a practicar y lo empecé a dominar, además de sentir una satisfacción personal por haberlo enfrentado y haberlo hecho, empecé a disfrutar manejar. Se me hizo tan agradable manejar y tener esa habilidad de manejar. No sé si manejo o no manejo bien, pero lo empecé a disfrutar y entonces empezó a causar en mí un efecto muy sano, muy provechoso, de tranquilidad. Solté esa parte que me estaba lastimando, lacerando, el estar pensando que en qué momento iba yo a manejar y enfrentarlo y hacerlo. Entonces hay que utilizar ese miedo. ¿Qué miedo es el que tienes tú? Y con ese miedo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás aprovechándolo a tu favor? ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás creciendo? ¿O lo estás permitiendo que sea una crisis en ti, que te empequeñezca, que te haga sentir que los minutos transcurren tan breves y que está siendo una situación agotadora y cansada, y eso es lo que le estás transmitiendo, esa emoción es la que le estás transmitiendo a tu cuerpo, y lo que estás haciendo es llevando a tu organismo a una parte muy vulnerable porque bajan mucho las defensas. Recordemos que cuando pasamos por un momento de estrés, por un momento de dolor, de tristeza, nuestras defensas bajan a tal grado que es como si hicieran ejercicio. Imagínense qué desgaste tan fuerte es para el cuerpo, como si hicieran ejercicio durante 3 horas diarias. Imagínense la paliza que le ponemos a nuestro organismo cuando estamos bajo esa tristeza, esa emoción de miedo y de terror. Entonces nuestras defensas bajas, y es donde empezamos que todo lo que está en nuestro entorno, todo lo que hacemos nos hace daño, que si abrimos para que entre el aire nos dé un resfriado, que si comemos alguna fruta inmediatamente nos provoque un malestar estomacal. O sea, ¿por qué? Porque estamos vulnerables, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos hemos llevado a nuestro organismo a esa crisis. Que sí optamos por utilizarlo como una energía, como un combustible que nos va a ayudar a impulsarnos, decir, ok, yo tengo miedo, la situación en este momento es sumamente crítica,
Sí, pero ¿cuáles son las ventajas? Todo tiene una ventaja. Recuerden que siempre tenemos que aprovechar lo mejor de lo peor. ¿Cómo estás aprovechando tú esta parte, lo mejor de lo peor de toda esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Tú cómo lo estás valorando y qué estás aportando también, porque veía y comentábamos en las redes sociales que decían, oye, cómo te sientes y ay, como que pobrecito tiene miedo o está mal o está viviendo solo, y yo me pregunto, ¿qué es lo que estás aportando? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cómo me aportas? ¿Cómo me sumas? ¿Cómo me ayudas a crecer? Si tú sabes algo que me ayudaría a mí en este momento, yo te lo agradezco. Pero no estemos criticando nada más a que los demás lo hagan, a que los demás lo vivan, a que los demás lo practiquen, a que los demás lo den. O sea, en el puesto de víctima, en donde hay yo pobrecita, pues a mí que me hablen, a mí que me pregunten cómo estoy, y casi casi poniéndome a llorar ahí porque la situación es una situación de que no podemos hacer todas nuestras actividades como estamos acostumbrados, que muchas de las personas tienen que estar totalmente encerradas, no pueden salir absolutamente para nada, porque incluso viven en lugares bastante pequeños y no cuentan con un patio, un jardín. Bueno, todas esas situaciones, cómo se encuentran, pero platíquenme ustedes, ¿cómo lo están viviendo? ¿Como una crisis o para que crezcan? ¿Qué es lo que están utilizando y qué es lo que están dando? Lejos de estar criticando la situación, ya la conocemos todos, tenemos que estar en casa por la situación y las indicaciones que nos están dando, pero tú qué estás aportando, tú qué estás dando, tú en qué estás apoyando a los demás, en qué te estás ayudando a ti mismo, de qué manera estás creciendo, de qué manera estás aprendiendo. No podemos pasar por la vida como si nada hubiera sucedido. Todos estos eventos nos tienen que dejar una enseñanza y un aprendizaje que debe de ser bastante importante y fuerte. ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Quiénes? Ahora, ¿quiénes son los que aportan más en cualquier aspecto, las mujeres o los hombres? ¿Quiénes son los que ustedes consideran que están aportando más, que son los que le suman más, que son los que están practicando más todos los beneficios, que están dejando de ver de este lado todo lo negativo y doloroso, porque en verdad es mucho, muy doloroso ver las situaciones de crisis de aquellos emprendedores que están sin trabajo, que están preocupados, dolidos, tristes por la situación, porque no hayan de qué manera poder solventar y salir adelante, y tal vez no tengan ni siquiera las herramientas, y dejar de ver todo, dejarlo de ver todo eso y ver de esta parte qué es lo que yo sí puedo dar, qué es lo que yo sí puedo aportar, qué es lo que yo puedo hacer por ti, qué es lo que yo puedo hacer por ti para que mejores en esa situación, para que veas desde otra perspectiva, para que puedas rescatar lo mejor de lo peor. Este miedo que estás viviendo es para ti una crisis o creces. La decisión definitiva va a ser de cada quien lo que va a tomar y decir y analizar. Pero es importante saber esto. Entonces, el miedo es algo que nosotros no podemos gobernar de primera instancia, en el primer momento. Es una forma instintiva que nos ayuda a prevalecer la vida, a protegernos de las situaciones de peligro. Pero si nosotros las seguimos alimentando en lugar de utilizarlas como un motor, como algo, como una energía positiva que nos ayuda a ser fuertes y valientes para enfrentar aquello que tenemos miedo, y que además de eso vamos a estar aportando, vamos a aportar qué es lo que yo sé hacer que te puede ayudar, te puede beneficiar a ti. Si a lo mejor no encuentro de primera instancia muchas cosas, bueno, sí puedo llamar por teléfono, te puedo compartir un mensaje, te puedo compartir una reflexión, te puedo compartir un texto, no sé, hay muchas cosas con las que podemos ayudar a aportar, y esto me va a ayudar a mí a sentirme mejor, a sentirme mejor conmigo mismo, y además dejar de estarle inyectando más energía a esa adrenalina de miedo que me está llevando incluso a buscar, incluso a paralizarme. Entonces la pregunta es, ¿qué estás aportando? Y para ti este miedo, ¿cómo lo estás aprovechando? O es para ti una crisis o es para ti una oportunidad de crecer. Crisis o creces, simple y llanamente, crisis o creces, y qué aportas, qué es lo que estás aportando.
Muchísimas gracias a las personas que se han conectado, muchísimas gracias a los que nos comparten con sus contactos para que escuchen esta información, los que aportan, los que nos mandan saludos. Muchas gracias por las bendiciones y bueno, por los mensajes, por los saludos. Antonia Pérez y ¿quién más? ¿Quién más anda por aquí? Muchísimas gracias por estar escuchando toda esta información y si pueden compartirnos, compártanos con sus contactos y aporten, díganos aquí qué es lo que están haciendo, qué es lo que les está funcionando, compártanos aquello que ustedes sí saben hacer. En YouTube también les he estado compartiendo muchas actividades, además de las letras, los libros, los textos, las reflexiones, tips de cocina, tips de la casa, en este caso que les acabo de compartir este ejercicio de enfrentar el miedo y cómo lo enfrenté y llevándolo a cabo y demostrando que yo lo he llevado a cabo y otras cosas que también estoy practicando y que las estoy llevando a cabo, que se las voy a compartir para que se ayuden, para que se sientan mejor, para que sumen, para que dejen a un lado ese miedo y no los invada y no los domine, sino que cada uno domine ese miedo y saque lo mejor a su favor. Muchísimas gracias por escucharme, Rafael Lima, nuestro productor y amigo. Gracias por este espacio, por permitirnos estar cerca de la gente y compartir todo esto y todo lo demás que nos está pidiendo. Y la promoción aquí está efectiva. Desde esta semana ya está activada. Quienes desean ayudando con la adquisición de un libro. No estamos solos, para apoyar a esas personas que son emprendedores y que en este momento se han quedado sin trabajo, que tienen la necesidad de salir a la calle para poder proveer sus cosas, los alimentos, que es lo básico para su hogar y que son los que nos están ayudando a entregarlos en el domicilio de aquellos que no nos están solicitando y nos están apoyando. Ya está aquí en todos los posteos que les estoy dando en Validia Prieto Oficial. Bueno, ahí les estoy poniendo el mensaje para que ustedes vayan, se dirijan, soliciten. Si viven en Ciudad de México, esta promoción nada más es para Ciudad de México y Estado de México, que es el lugar que en este momento nos están apoyando para la entrega, y así nosotros a su vez estamos ayudando a esas personas que están preocupadas, que están sin trabajo, para que se los hagan llegar hasta su domicilio y no salgan. Entonces es ganar, ganar. Ya está esta promoción, el productor, pues bueno, te confirmo que ya está este proceso, la donación ya está abierto para que la gente lo pueda adquirir. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un día esplendoroso, maravilloso. Vamos a seguir viendo temas de importancia como es este. El siguiente no tenemos un horario porque las redes realmente están en este momento bastante saturadas y hay momentos que aunque quisiéramos compartirles están fallando mucho. Entonces buscamos un tiempo en el que podamos comunicarnos claramente y no afecte. Tengan un día esplendoroso, maravilloso, pero si no es maravilloso, ya saben que ustedes lo pueden hacer extraordinario. Muchísimas gracias por su atención.